Entonces, doctor Holmes, ¿cómo evitar que en los acuerdos de paz se negocie la presencia de las fuerzas militares en regiones donde no llega el Estado? Y esa es una. La decisión de no extraditar jefes de las FARC por ser facultad discrecional presencial podría ser reconsiderada por parte del jefe de Estado en un gobierno diferente. ¿Existe posibilidad jurídica para su blindaje? ¿Una ley o convenio con Estados Unidos sería aplicable y de buen recibo por parte de ese país? Siguiente, la Constitución permite amnistía para los delitos políticos y conexos. ¿Qué figura jurídica similar se podría aplicar para casos específicos de justicia transicional para miembros de la fuerza pública? Jurídica, ética y moralmente es aceptable que fuentes de financiación de carácter criminal, narcotráfico, secuestro y extorsión pueden ser aceptadas como fuentes de financiación. Para el doctor Bernal Cuellar, dice, ha generado gran controversia el concepto de diferenciación al juzgar terroristas y miembros de la fuerza pública bajo el principio de simetría. ¿Para usted es igual el militar o el policía que porta las armas de la República para su defensa que quien las usa ilegalmente para atacar sus instituciones? ¿Comparte usted este concepto que se ha venido planteando por ciertos sectores dentro de este proceso de negociación? La suspensión anunciada de la acción penal y de la imputación de cargos a los principales cabecillas de las FARC podrían ser aplicables a los más altos jerarcas de la fuerza pública y otros agentes del Estado o ciudadanos del común. Los homicidios fuera de combate o mal llamados falsos positivos serán o podrán ser tratados en el llamado Tribunal de Paz como conducta violatoria de los derechos humanos, el VIH o crímenes de lesa humanidad. Respecto a la prescripción de la acción penal, ¿cree usted que prevalece el concepto emitido por el actual ministro de Justicia en el sentido que la imprescriptibilidad de la pena de los delitos de lesa humanidad está reducida a hechos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto de Roma y solo en relación y con aquellos para los que la Corte Penal Internacional sí es competente en cuanto a juzgamientos sin limitación temporal alguna? Bajo ninguna circunstancia la calificación de lesa humanidad puede ser usada como justificación para otorgar tiempo indefinido a los funcionarios responsables de su investigación. ¿Cuál es su opinión respecto a la prescripción de la pena por delitos de lesa humanidad? Yo ahora les paso a todos los grupitos. Sigo con las del señor fiscal, que son la gran mayoría. Dice, hasta ahora llega lo mismo. Hasta ahora, sí señor. Dice, las esposas, madres y familias de los militares que se encuentran hoy detenidos y condenados serán víctimas y como tal necesitarán una solución jurídica para nuestros esposos e hijos, pues no sería un acuerdo benéfico solo para las FARC. Ya se las... Dice, conociendo la terrible problemática del cartel de falsos testigos, del cual usted ataca desde la Fiscalía con una unidad recientemente creada, ¿cómo blindar a la Comisión de la Verdad y esta jurisdicción de paz de este cartel donde más del 80% de implicados son desmovilizados? Otra, ¿qué puede pasar con casos conocidos por justicia ordinaria y por justicia y paz? A su juicio, esos casos también pueden pasar a la jurisdicción especial de paz si cumplen con estar relacionados con el conflicto, así ya hayan sido juzgados o conocidos por la otra justicia. Dentro del concepto de reparación de víctimas está incluido el elemento económico, el cual tendría mucho peso en el momento de tasar y reducir la pena. ¿Es esto realmente aplicable y válido dentro de la jurisdicción especial para la paz? Se ha dicho públicamente que la mitad de los altos magistrados del Tribunal de Paz serán designados por las FARC y tendrán a su cargo la facultad de procesar y condenar a miembros de la fuerza pública. De ser así, por razones obvias, tal procedimiento no garantiza el debido proceso ni los principios de equidad y legalidad que deben prevalecer y antes, por el contrario, envían un preocupante mensaje a la fuerza pública. Militares y policías serán juzgados por el enemigo. ¿Cree usted que debe rediseñarse este tribunal propuesto en forma tal que garantice el debido proceso?
De ser así, ¿cómo podría quedar constituido? Y la última, de aplicarse a los miembros de la fuerza pública este nuevo modelo de justicia transicional, ¿significa el cierre definitivo a los 25.000 expedientes por supuestas violaciones a los derechos humanos y VIH que ha venido preparando la Unidad de Análisis y Contexto, y por consiguiente no llegarán a la priorización anunciada? ¿Qué pasará con los militares y policías que ya han sido condenados o se encuentran procesados penalmente por causa de este conflicto? Esas son todas las preguntas. Oiga, general, 5 minuticos, no me pongan aprietos. 5 minuticos. Primero que todo, una claridad a mi querido amigo, el doctor Jaime Bernal Cuéllar. Por supuesto que cuando se trata de avanzar mediante la vía política hacia la paz, hay que ser creativo e innovador, como lo hemos hecho, como lo hemos sido tantas veces a lo largo de la historia, y en este caso también hay que serlo. En segundo lugar, yo no parto de la base del derecho nacional, mi querido Jaime, yo parto de la base del derecho internacional, que está incorporado ya en el bloque de constitucionalidad en nuestro ordenamiento jurídico interno. Aquí no se puede hablar ya de normas internacionales como si fueran distintas a las normas nacionales. Y adicionalmente parto de la base de que la justicia transicional no es un tipo especial de justicia. La justicia transicional como tal no existe. No hay un código de justicia transicional, no hay un convenio de justicia transicional, no hay un tratado de justicia transicional. Lo que hay es unas herramientas y mecanismos que se han ido construyendo vía jurisprudencial y doctrinal para efecto de facilitar la transición de sociedades que están en una situación de dictadura hacia una democracia, de violación masiva de derechos humanos, hacia una situación de respeto de los derechos humanos y una situación de guerra hacia una situación de paz. Además, la justicia transicional como concepto no está totalmente definida, ese concepto está en construcción, y así hay que mirarlo y considerarlo cuando se trata de una situación tan compleja como esta. Solamente esa claridad para mi directo amigo el doctor Bernal. Rápidamente, con respecto a la no extradición, por supuesto que hay maneras jurídicas de hacerlo, y además se parte de la base de que la extradición es potestativa del Estado requerido. Así que, si ese fuera el caso, yo no le vería ningún problema a tomar las definiciones legales o constitucionales que fuera del caso, repito, si es que a ese punto se llega. Con relación a la amnistía o indulto de los delitos políticos, por supuesto, quienes estén incursos en delitos políticos pueden ser amnistiados o indultados. Hoy se puede. Y debo señalar que en lo que tiene que ver con la legislación penal internacional, más concretamente el Estatuto de Roma, eso no es materia del Estatuto de Roma, los llamados delitos políticos, así que eso tampoco tendría ningún inconveniente. El gran debate tiene que darse alrededor, otra vez, del asunto de la conexidad para determinar cuál es el alcance que realmente se le da a ella. ¿Qué puede hacerse? Yo sinceramente pensaría en un fuero penal especial para la paz. Un fuero penal especial para la paz que incorporara normas de alivio judicial en los casos apropiados y definidos en la nueva jurisdicción especial para la paz, acudiendo además a las herramientas que ahí existen. Es que nosotros estamos haciendo un esfuerzo gigantesco por inventarnos cosas totalmente novedosas cuando los estatutos internacionales más novedosos contemplan esas posibilidades. Ahí están las causas de eximentes de responsabilidad en el Estatuto de Roma, y eso es muy reciente, entró en vigor en el año 2002. Está lo relacionado con la responsabilidad penal individual, ahí están esas definiciones. Y los viejos principios en los cuales yo sigo creyendo están contemplados en el Estatuto de Roma. Lo más moderno, lo más actualizado, producto de la voluntad de más de 123 estados, consagran esos viejos principios que son fundamentales para, desde la base de una tradición sana,
construir naturalmente instituciones nuevas que permitan lograr la paz y consolidarla. Con respecto al narcotráfico, yo sigo creyendo que el narcotráfico no debe ser considerado como un delito conexo al delito político. Me parece que para una sociedad como la colombiana, que ha padecido tanto con este fenómeno, nacionalmente e internacionalmente, dar ese paso en aras de lograr un acuerdo de paz con las FARC, un acuerdo de fin del conflicto con las FARC, porque en La Habana no se está negociando la paz, es algo que no podemos olvidar, sino el fin del conflicto le haría mucho daño al presente y futuro de la sociedad colombiana. ¿Cómo no se negocia la presencia de fuerza pública donde no está el Estado? Por supuesto que si se llega a consolidar un acuerdo con las FARC, ese acuerdo no puede incluir la exclusión de la presencia del Estado. Y es uno de los grandes reparos que se hacen a los textos tal como ellos se conocen hoy, tal como le han sido presentados a los colombianos. Por el contrario, una situación de tranquilidad, una situación de paz, una situación de convivencia, una situación de reconciliación que implica la presencia del Estado, con todo lo que eso significa, de manera que sería impensable que un acuerdo de paz incluyera, para efecto de que ella sea posible, que el Estado no esté presente. Sería una inmensa contradicción. Y concluyo con el tema que tantas veces toqué en mi primera intervención. El debate tiene que ser a fondo, el debate tiene que ser detallado, el debate tiene que ser constructivo. Eso tiene que incluir el mecanismo de refrendación para que la gente conozca, debata y decida si aprueba o rechaza esos acuerdos. E insisto en la propuesta, esto es de tal complejidad que bien vale la pena que el gobierno y FARC, sobre todo el gobierno, faciliten un gran acuerdo nacional, un acuerdo nacional histórico, un acuerdo nacional de fondo en estas materias para que se llegue a un marco que en realidad permita conseguir la paz en Colombia. No, yo creo que en el debate que se hizo, en las exposiciones, se resolvieron en gran parte las preguntas que me formularon. Por ejemplo, lo de falsos positivos, dio una respuesta el señor fiscal, que habría que demostrar la relación con el conflicto armado. En la diferenciación entre señores de la fuerza pública y guerrilla, presenté 5, 6, 7 puntos indispensables para un tratamiento diferencial. En cuanto al problema de si se puede suspender la acción penal tal como lo propone el señor fiscal, yo creo que es referida a toda persona dependiendo de las circunstancias y no a las bases de la fuerza pública. En consecuencia, el debate sigue abierto. Y una respuesta muy corta, doctor Carlos, yo entiendo lo del bloque de constitucionalidad, todo ese control de convencionalidad, desde luego lo conocemos perfectamente. No estoy diciendo, y usted manifiesta, que no conoce ningún código de justicia transicional, es que no existe. No existe ese código, doctor. Lo que existe, y entiendo como transicional, es pasar de un estado a otro, en este caso un estado de guerra a un estado de paz, de un estado de dictadura a un estado de democracia. Yo lo único que estoy manifestando es que se requiere salirnos de la justicia ordinaria, porque se requiere un tratamiento diferencial, porque se requiere que sea útil ese sistema. No es acabar con la justicia ni jueces naturales, sino que es un estado totalmente de excepción, que la justicia ordinaria no puede dar respuesta. Usted lo puede llamar, doctor Carlos, con todo respeto, código, estatuto, tratado. Yo no me caso con las palabras de código o no código. Eso me parece, con todo respeto, pues un poco muy literal. Llamémoslo como quiera.
código, estatuto, reglamento. Lo que importa es que podamos pasar de la paz a la guerra. Perdón, que al contrario de la paz. Es el de los falsos testigos. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa: el modelo que fue acordado en La Habana no implica que la Fiscalía General de la Nación pierda su competencia para efectos de investigar las más graves violaciones a los derechos humanos. Lo que sucede es que la Fiscalía, al finalizar sus investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos, no entrega una acusación o una imputación, sino que la Fiscalía General entrega un informe de verdad judicial donde hace descripción con las pruebas judiciales que tenga la Fiscalía General de la Nación sobre las más graves violaciones a los derechos humanos. Al menos es lo que se ha planteado frente a la insurgencia. Tendríamos que esperar ya a conocer los 70, 75 puntos del acuerdo para determinar específicamente si ese modelo de informe descriptivo de verdad judicial que entregará la Fiscalía se aplica o no también a la fuerza pública, porque ahí la verdad no conozco el texto, porque como lo han dicho los negociadores, hay unos lineamientos, pero hay unos puntos en desarrollo. Entonces, aquí no se va a suspender la función investigativa de la Fiscalía General de la Nación. Mientras el tribunal actúa, la Fiscalía continuará desarrollando sus labores de investigación, y obviamente que uno de los puntos en los cuales tenemos que blindar este proceso es frente a los falsos testigos. Creo que nosotros como Fiscalía tenemos el deber de seguir fortaleciendo, como lo hemos hecho, la unidad para combatir los falsos testigos, y me parece que ahí tendrá que existir una actuación muy coordinada entre Jurisdicción Especial de Paz, testigos que van a la Jurisdicción Especial de Paz y las investigaciones que nosotros simultáneamente vamos a seguir adelantando frente a falsos testigos. O sea, la respuesta es de que no perdemos la capacidad investigativa frente a graves violaciones a los derechos humanos y delitos conexos, y por lo tanto debe existir una gran coordinación entre Fiscalía, Jurisdicción Especial de Paz, para blindar la jurisdicción del tema tan delicado de los falsos testigos. La otra pregunta tiene que ver con qué sucede con los actuales procesos de justicia ordinaria y de justicia y paz que están en curso. En materia de proceso de paz, de justicia transicional, con lo que hemos denominado justicia y paz, que llevamos una década, considero que quienes ya ingresaron en la lógica del proceso de justicia y paz, que fue el desmonte, básicamente desmonte del paramilitarismo, aunque hay muchos desmovilizados también de la guerrilla dentro de este proceso, creo que deben seguir ya la lógica y las estructuras procesales de justicia y paz, y ellos no deben ir a la jurisdicción especial. En este momento quiero señalarles que nosotros tenemos una programación para que antes de mi retiro como Fiscal General de la Nación, el 28 de marzo del próximo año, nosotros tengamos al menos la tercera parte de los desmovilizados de justicia y paz con sentencias condenatorias por los hechos propios de justicia y paz. Nosotros hemos triplicado el número de sentencias durante mi administración en materia de justicia y paz, que pasamos de 10 sentencias cuando yo llegué a más de 30 en este momento. Llevamos más de 6.000 sentencias condenatorias por temas de concierto para delinquir vinculadas al paramilitarismo, y tenemos una proyección de que en los próximos 5 años la Fiscalía General de la Nación, si seguimos con las metodologías de investigación existente, podríamos cerrar el proceso de justicia y paz. Pero justicia y paz es una sinfonía inconclusa, porque todavía debemos investigar las más de 14.000 compulsas de copias que han surgido del proceso de justicia y paz.
en los cuales nosotros tenemos que investigar nuevas denuncias, sobre todo por el entorno del paramilitarismo en algunas regiones, algunos hacendados, algunos empresarios. Yo no puedo bajo ninguna circunstancia generalizar. Hay procesos en cursos que no están propiamente en justicia y paz, sino dentro de la justicia ordinaria. Son 14.000 casos que estamos depurando por el entorno económico, político y a veces militar del paramilitarismo, que no fue investigado y juzgado en justicia y paz. Esos casos me parece que requieren una regulación especial y que el país debe contemplar muy seriamente, y yo estoy de acuerdo en que esos casos entren a la nueva jurisdicción especial de paz, porque la tesis que yo comparto, como lo dice el expresidente César Gaviria, es que esto tiene que tener un cierre definitivo de seguridad jurídica, no solo para la guerrilla, no solo para la fuerza pública, sino para el paramilitarismo y el entorno del paramilitarismo, es decir, para todos los actores del conflicto. En los temas de reparación, pues es indiscutible que hay unas condiciones estructurales de que para poder obtener los beneficios especiales de la justicia transicional hay que cumplir con los deberes internacionales de verdad, justicia y reparación, que es una máxima predicable a todos los actores del conflicto. En cuanto a la designación del tribunal, yo no vi en el comunicado la forma de elección del tribunal. Han sido más un poco especulaciones sobre cómo se va a elegir este tribunal. Han dicho que una parte de las FARC, otra parte del gobierno. Yo, en el texto del comunicado y del acuerdo no se desprende esa afirmación. A mí me parece que para ese tribunal debe cumplir con los presupuestos que trae el derecho internacional de los derechos humanos, los pactos internacionales de garantías civiles y nuestra Constitución. Este es un tribunal verdadero de justicia, no una caricatura de justicia como algunos han querido venderle esto al país, y por lo tanto tiene que cumplir con presupuestos básicos de independencia y autonomía. Entonces la forma de selección todavía no, al menos yo no la conozco, pero hay unos principios básicos. Tiene que ser una jurisdicción de jueces que cumplan con los principios de independencia y autonomía, para que esto cumpla no solamente con nuestra Constitución, sino con los estándares internacionales. El otro punto es frente al cierre definitivo. Yo insisto, solamente vamos a construir una paz estable y verdadera si hay seguridad jurídica. Si hay seguridad jurídica para todos los actores del conflicto. Y parte de esa seguridad jurídica es de que exista un cierre definitivo para todos los actores del conflicto, fuerza pública, insurgencia, el paramilitarismo, entorno del paramilitarismo, y ese cierre definitivo solo se logra si construimos modelos de investigación que conduzca a una cosa universal, a una cosa juzgada universal, y eso implica entonces investigaciones en contexto, análisis de patrones, análisis de políticas, imputación de estructuras. Entonces creo que eso es fundamental. Logradas las sentencias, con investigación, con juicios reales y juicios verdaderos, que abarquen un gran universo de graves violaciones a los derechos humanos, podemos construir una cosa juzgada universal, y el principio de imprescriptibilidad de los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional puede ser limitado, puede ser ponderado, y creo que desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista internacional es posible, para efectos de justicia transicional, ponderar el principio de imprescriptibilidad en favor de la paz y de la seguridad y de la construcción de una nueva Colombia, ponderando ese principio de imprescriptibilidad, y hacer un cierre definitivo, que no son leyes de punto final lo que vamos a buscar, porque estamos sobre principios totalmente distintos. Hay una otra serie de preguntas que pues creo que a partir de hoy tendremos muchos foros general y no alcanzo por razones de tiempo a contestar.